Hola, mi nombre es Iván Villanueva Jordán, soy profesor e investigador de la UPC. Me dedico a investigar temas relacionados con traducción, representación en los medios audiovisuales, en intersección con temas de género y estudios LGBTIQ. Quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar brevemente de lo que son los usos y las perspectivas de investigación en torno al lenguaje no binario. Primero, partiendo de la idea de que nosotros como sujetos que hacemos uso de una lengua, lo hacemos en principio con finalidades simbólicas y obviamente de comunicación, pero en muchas de las formas en las que interactuamos, usamos nuestros instrumentos o modos de comunicación para decir quién somos y para movilizar sentidos que nosotros tenemos sobre nuestra propia identidad. En ese sentido, el lenguaje no binario es un uso al que debemos prestar muchísima atención por aquellas personas o sujetos no binarios que vienen haciendo uso de este tipo de recursos lingüísticos, ¿no? Para proyectar una idea de quiénes son, y son finalmente proyecciones que nosotros debemos respetar. En el día a día, el lenguaje no binario viene siendo tema de distintos debates que se enfocan desde la perspectiva lingüística y desde una perspectiva que se denomina académica. En efecto, el lenguaje no binario puede ser objeto de, en algunos casos, algún tipo de sesgos por parte de personas que ven la lengua como principalmente un medio de normalidad, ¿no? De estandarización y de seguimiento de convenciones preestablecidas. No obstante, desde una perspectiva académica distinta, el lenguaje no binario precisamente es una muestra de cómo la lengua va cambiando y se va haciendo uso de nuevas formas para representar a los sujetos que los usan. En ese sentido, también es posible hablar de gramáticas desde una perspectiva más semiótica que nos permiten a nosotros como investigadores, en verdad, hacer seguimiento de cómo es que los significados se producen en el cotidiano mediante este tipo de conversaciones, o intercambios o usos de la lengua de manera escrita sin una marca de género específica. En el ámbito del aprendizaje de lenguas extranjeras, creo que es importante que todas aquellas personas que vienen trabajando en adquirir o aprender una lengua distinta de la materna, ya sea el inglés, el francés, el alemán o alguna otra, estar al tanto de cuáles son los medios para la expresión de la identidad sin un marcador de género en la lengua. En el caso del inglés, este tipo de usos está siendo cada vez más difundido, ¿no? Tenemos ya incluso en los distintos manuales de estilo que se usan en esta lengua algunas pautas específicas sobre cuándo utilizar el pronombre they como un uso singular, y este tipo de usos, ¿no? Precisamente de la lengua ya los podemos ubicar en distintos productos audiovisuales, en particular series de televisión o películas en las que se hace precisamente o se representa a los personajes y las interacciones entre estos con este tipo de marcas no binarias de género, ¿no? Aunque se trate de un género gramatical. Entre las series que tenemos actualmente en televisión y que se vienen produciendo y con gran éxito, ¿no? Podemos mencionar la serie Pose, que si bien está ambientada a finales o inicios de la década del 90, en su versión en español tuvo subtítulos inclusivos, es así como lo llamaron desde el propio canal. Y bueno, lo que vemos es que son subtítulos en español que hacen uso del español con esta terminación en E que determina o que trata de señalar a los sujetos que son no binarios, ¿no? Otras series son, por ejemplo, Modern Family o One Day at a Time, en las que los personajes principales en alguna escena o en un capítulo específico entran en contacto con personajes no binarios e interactúan, ¿no? Por cuestiones de concienciación o porque la trama de ese episodio lo propone así, para que aprendan cómo se usa el they singular en inglés. Y afortunadamente las propuestas de subtitulación, por ejemplo de Netflix, han mantenido, ¿no? O han tratado de recrear ese uso no binario en español. Una serie final a la que le quisiera prestar atención es She-Ra y las princesas del poder. En esta serie también, en la penúltima temporada, incluyeron un personaje que era no binario, y el uso del marcador de género no binario era inglés, era they, y el doblaje y la subtitulación en español también trataron de recrear esas marcas de género con más o menos éxito, pero sí es identificable si es que vemos, ¿no? La versión que está disponible en Latinoamérica en Netflix.
Además, como profesor creo que es importante tener la conciencia suficiente como para saber por qué estos cambios en la lengua vienen sucediendo y reconocer su capacidad simbólica. Creo que es importante también al inicio de cada semestre académico, en la primera sesión de clases, preguntar a nuestros estudiantes qué pronombre prefieren usar y si tienen algún tipo de nombre social que prefieran en vez del que aparece registrado en la lista de asistencia, por ejemplo. Actualmente vengo trabajando con un par de estudiantes que hacen su trabajo de fin de grado o tesis de licenciatura sobre una serie de televisión que se llama Tales of the City, Historias de San Francisco, si no me equivoco en español, y están trabajando en la representación de las identidades trans. Lo que me gusta entre todo el gran trabajo que hacen es que en su informe o sus informes de investigación que presentan cada cierto tiempo, veo que hacen el uso de lenguaje no binario en este tipo de texto académico, que es el género de informe de investigación, para ¿no? Hablar de estos personajes, porque están convencidas de que es importante hacerlo y saben que poco a poco ¿no? este tipo de uso del español se está abriendo paso a distintos géneros y comunidades sociales dentro de la academia en las que se tiene también que crear conciencia sobre el potencial simbólico de la lengua y la representación que hacen los sujetos no binarios.